Bienvenidos a un nuevo video del curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Alejandro Abrita y hoy vamos a estar viendo dos de las oraciones de la hoja 2 del primer capítulo del método filológico para realizar un poco de práctica de sintaxis. Vamos a empezar por el primer poema, el primer texto de la hoja 2, que es el pasaje que va de los versos 5 a 10 de la Teognídea. La Teognídea es una gran compilación, como si fuera un único, en realidad dos grandes poemas de un poeta llamado Teognis, cuya existencia también es un problema. Pero en realidad esto no es un solo poema, sino que es una gran compilación de poemas o fragmentos de poemas. Acá entre los versos 5 y 10 lo que tenemos es lo que parece ser un pequeño poemita completo, o quizás la introducción a un poemita o una parte de un poema, pero es claramente un segmento separado de lo que viene antes y de lo que viene después. Vamos a leerlo, lo voy a leer escandido, no lo voy a leer con los acentos, por eso ustedes pueden ver que no coincide donde yo pongo el acento donde está en el texto. Foibe anax jotemem seteate que ponni aleto, foinikos radineis gersine fapsamene. Atanatonka liston epitro joeidei limnei pasameneples te de los apeiresie. Odmes ambrosiese gelase de Gaia pelore, getesen debatis pontos jalos polies. El primer paso, por supuesto, es identificar los verbos. Foibe anax jotemense de atec. Acá esta terminación con epsilon nos sugiere que esto es un verbo y es efectivamente el aoristo de tercera persona singular de la voz activa del verbo ticto, y observen que no tiene el aumento. Esto ya lo señalamos en el video del aumento. El aumento no es obligatorio en poesía. Seguimos viendo ponni aleto foinikos raineis gersine fapsamene. Atanaton caliston epitro joidei limnei pasamen epleste. Y acá con epleste tenemos varios indicios de que esto es un aoristo. Por supuesto la terminación zeta eta de aoristo pasivo, el y el aumento. En este caso estamos ante una tercera persona del singular, por supuesto de la voz pasiva, del verbo pimplemi, que quiere decir llenar o llenarse, en este caso en voz pasiva. Seguimos viendo de los apeiresie o mesa en prosíes egélase. Y de vuelta una tercera persona del singular, en este caso de la voz activa, del verbo gelao. De vuelta en aoristo. De Gaia pelore getesen. Y acá, que no los confunda esta terminación con ni. Esta es una ni eufónica, que es una ni que aparece por razones métricas, básicamente en poesía, pero no afecta en la desinencia. Acá la desinencia, lo que ustedes tienen que prestar atención es epsilon, y fíjense sigma epsilon con desinencia de tercera persona singular de aoristo sigmático. Bien, la pregunta que nos queda ahora es cómo están relacionados estos verbos. Recorremos el texto y encontramos men, de y de. Dejo de lado por ahora la primera parte. Esta secuencia men, de nos dice que están los verbos epleste, egélase y getesen están coordinados. Esto lo señalamos conectándolos a todos al tercer coordinante, al último, y los coordinantes anteriores también los ponemos ligados al último coordinante. Y acá lo que tenemos es una secuencia coordinada, que vamos a marcar ya desde el vamos, marcando el primer de como coordinante, lo mismo que men y de, y en el caso de los verbos tenemos pred, que nos señala el núcleo verbal, y getesen, que también, y co, que nos señala que están coordinados. ¿Qué pasa con teque? Bueno, acá tenemos un men que podría decir, bueno, también está coordinado. Pero más importante que el men al lado tenemos el jote. Jote es un subordinante adverbial temporal. Quiere decir cuándo. Y acá obviamente nos está indicando que teque no está coordinado con el resto de los verbos, sino que está subordinado al jote.
Como esta proposición adverbial modifica toda la oración que sigue, vamos también a ponerla subordinada al coordinante principal, que es el último D, pero no vamos a poner que esto está coordinado porque no está coordinado, está subordinado. ¿Y qué función cumple esta subordinada? Bueno, es una subordinada adverbial. Entonces marcamos su núcleo, que es el verbo, como un adverbio. Jote, que es el subordinante, lo vamos a marcar como un aux C. Aux C es la categoría que usamos para los subordinantes. Bueno, ahora entonces el siguiente paso es identificar la estructura interna de cada una de estas oraciones, de estas suboraciones. Antes, sin embargo, nos podemos sacar de encima rápidamente a foibe anax, que por supuesto con esta terminación epsilon y mayúscula, y además sabemos que este foibe es febo, es un vocativo que, como ustedes saben, los marcamos como xd con su atributo y lo hacemos depender de root, porque es un componente extraoracional. Entonces, febo soberano, cuando, etc. Empecemos por la oración subordinada. Una tercera persona singular nos demanda un sujeto, en general explícito, y acá lo encontramos en ¿dónde? Que están los nominativos singulares. Bueno, en Thea, Pomnia, Leto. Thea, la diosa, la venerable Leto. Acá lo que tenemos es una estructura positiva. Thea es el sujeto y Pomnia, Leto es la aposición. ¿Cómo señalamos esto? Bueno, vamos a poner a Thea como sujeto y aunque hay varias maneras de señalar la posición, vamos a usar un sistema más sencillo que es marcarla como o hacerla depender directamente del sujeto. Entonces acá tenemos la diosa, Leto es una aposición y Pomnia un atributo de Leto. La diosa, la venerable Leto. Teque, que quiere decir engendrar. Engendró. ¿Y a quién engendró? Bueno, acá tenemos el objeto directo en el C, que es un pronombre de segunda persona en acusativo. Te engendró. ¿Qué otro elemento importante encontramos en esta oración que por supuesto termina en la coma? Si ustedes prestan atención van a encontrar acá efapsamene con este formante men, que es un formante muy importante y muy reconocible de participios de voz media. Efapsamene es el participio de voz media del verbo efapto en aoristo. Lo hacemos depender de teque. Efapsamene quiere decir aferrarse. Y como uno se aferra de algo, como en español, en griego el complemento está en genitivo. ¿Y dónde encontramos un genitivo? Bueno, tenemos atanaton, pero es medio raro que se haya aferrado de los inmortales. Más razonablemente tenemos foinikos, de phoenix, que quiere decir palmera. No sé si ustedes conocen el mito, pero el mito dice que Leto pare a Apolo aferrada a una palmera de Delos. La palmera de Delos fue un sitio turístico muy popular durante toda la antigüedad. La gente iba a visitar la palmera de la que se aferró Leto. Entonces, como efapsamene lleva un complemento en genitivo, marcamos el genitivo phoenikos como objeto de efapsamene. ¿Qué más tenemos? Tenemos radineis hersim. Estos son, por supuesto, dativos plurales de tercera y de segunda, de primera declinación. Hersim quiere decir manos, radineis quiere decir esbeltas, es un atributo de hersim. Y acá lo que están cumpliendo, la función que está cumpliendo es la de un dativo instrumental. Se aferró de la palmera con las esbeltas manos. ¿Qué función cumple el participio? Bueno, es un predicativo subjetivo no obligatorio. Y eso lo marcamos como ATB minúscula, B mayúscula. ATBB. Y nos queda atanaton, caliston, epitrojo, eidei, limdei. Caliston es un
un acusativo singular o un nominativo neutro singular. Como no tenemos ningún otro nominativo neutro en el contexto, lo más probable es que sea un acusativo singular que esté modificando a se. ¿Y cómo lo está modificando? Bueno, está cumpliendo una función de predicativos objetivos. Te parió como el más bello Atanaton de los inmortales. Y esto lo marcamos con la etiqueta OCOMP, que es la etiqueta de predicativos objetivos, con un atributo en genitivo. Y nos queda Epitrojoidei limnei, que con este epi más dativo, nosotros sabemos que debe ser un complemento circunstancial de lugar, y efectivamente, Trojoidei limnei es el lago circular. Limnes quiere decir lago y Trojoidei circular. Como corresponde, hacemos depender todo del epi y todo del teque. Acá podemos tener la ambigüedad si lo parió aferrada a la palmera junto al lago circular, es decir, a esa palmera que está junto al lago circular, si lo parió junto al lago circular, pero bueno, es una poco inú, está relacionado con todos los elementos, vamos a hacerlo depender del teque, que es lo más sencillo. Marcamos el epi como una preposición, limnei como un adverbio, porque toda la frase es adverbial, es un adverbio de lugar, es una circunstancial de lugar. Y con esto completamos la primera parte. Cuando la diosa Leto venerable te parió, aferrada a la palmera con las manos esbeltas, el más bello de los inmortales, junto al lago circular. Disculpen, yo dije que terminamos, pero nos quedó pendiente este men. Este men acá puede estar cumpliendo una función coordinante anticipando lo que sigue, pero más probablemente lo debemos entender como una partícula enfática. El men no pocas veces funciona como una partícula enfática. Así que vamos a hacerlo depender del teque y vamos a marcarlo como adv, que es como marcamos las partículas enfáticas. Alternativamente, también podemos hacerlo depender del jote y entender que lo que está haciendo es enfatizar la partícula subordinante. Y esto también es bastante común. Vamos a dejarlo así por una cuestión de visibilidad. Bueno, ahora pasamos a los verbos principales. Empezamos con epleste. De vuelta a una tercera persona singular, necesitamos un nominativo singular y tenemos acá pasa, eso es un nominativo singular femenino, de pasapam, y delos, que es un nominativo singular femenino también, es el nombre de la isla de Delos. Fíjese que es femenino, pero está es de segunda declinación. Por supuesto, el nombre de la isla es el sujeto. Delos se llenó. Con pasa tenemos dos opciones. Podemos entender que es toda Delos, un atributo, o sea, Delos toda, como atributo de Delos, pero es más lógico entenderlo como un predicativo subjetivo. Es decir, entender que Delos se llenó toda, y ese toda está hablando de cómo se llenó Delos, es decir, se llenó entera. Podríamos traducir se llenó entera. Y como es un predicativo subjetivo no obligatorio, lo marcamos como ATBB. Tenemos otro nominativo singular, apeiresie, que es un atributo de Delos. Apeiresie quiere decir, inmensa. Y el verbo pimplemi tiene un complemento en genitivo, llenarse de, es lo mismo que en español. Y acá te encontramos dos genitivos, odmes y ambrosies. Ambrosies no es ambrosía, si bien es también ambrosía, sino un adjetivo ambrosios om, que quiere decir inmortal. El sustantivo acá es odmes.
Y por supuesto, como decía, es el complemento verbal. Se llenó de olor inmortal o de olor, también podemos decir, no está mal, de olor de ambrosía. Entendiendo un complemento acá en genitivo que no sea el adjetival. Pasamos al siguiente verbo, de vuelta tenemos la estructura, tercera persona singular, pero en este caso tenemos un verbo intransitivo, el verbo gelao, que quiere decir sonreír, y dos nominativos singulares, Gaia, que es la tierra, y Pelore, que quiere decir prodigiosa, que funciona como atributo. Así que esto es una estructura muy sencilla, con un sujeto, con su atributo y un verbo. Y nos queda finalmente Getesem, que es otra tercera persona singular que requiere su sujeto. También es un verbo intransitivo que quiere decir alegrarse. Y acá lo que tenemos son dos nominativos singulares, batis y pontos. Batis, ustedes ya deben haber visto que es un adjetivo de tercera declinación, batis, bate y abatim. Y pontos quiere decir, por supuesto, ponto, que es el mar. Así que acá tenemos el sujeto. Halos, polies. Halos, ustedes saben que es el genitivo singular de hals. Y polies también es un genitivo singular que quiere decir grisáceo. Es un genitivo, por supuesto, que modifica a pontos como atributo. Hal, pontos es el mar, batish quiere decir profundo, y hals es una palabra que quiere decir mar también a veces, pero específicamente quiere decir agua salada. O sea que en este caso lo que tenemos es el profundo mar de grisácea agua salada, no vamos a agregar salada en la traducción, pero es eso. Bueno, y eso es la oración completa. Soberano Febo, cuando a ti te parió la diosa, la venerable Leto, aferrada a la palmera con esbeltas manos, el más bello de los inmortales, junto a la laguna circular, o al lago circular, de los inmensas se llenó toda de olor de ambrosía, y sonrió la prodigiosa tierra, y se alegró el profundo mar de grisácea agua. Vamos a hacer un ejemplo más, el ejemplo 2, que son los versos 143-144. Acá lo que tenemos es un típico dístico, el dístico es la estructura esta de los versos, con una expresión nómica, que es bastante habitual en la poesía de Teognis. Udeis poxei non polipaide hex ex zapatesas, udjiketen tom tanatus elatem. Vamos a empezar identificando el verbo y, como vimos recién, tenemos una neofónica en esta palabrita final, elacem, que es una tercera persona del singular del verbo landano, que quiere decir esconderse, ocultarse. Lantano, sin embargo, tiene una estructura sintáctica particular en griego, particular sobre todo a los fines de la traducción, cuando rige participio. Y acá tenemos un participio, por supuesto, en exapatesas, un participio de aoristo, de exapatao. Cuando rige participio, decía, el verbo lantano no se traduce como un verbo, sino como un adverbio, que quiere decir a escondidas o oculto, y es el participio el que traducimos como un verbo conjugado. Esto lo marcamos, en este caso, como un objeto, porque es un régimen obligatorio en esta construcción de lantano, y la traducción de esto sería engañar a escondidas. Exapatao quiere decir engañar y elacen, que quiere decir, o lanzano, que quiere decir esconderse, hacer algo a escondidas, lo traducimos adverbialmente. Veamos entonces ahora cómo hacemos el análisis sintáctico. Tenemos polipaide, vamos a ponerlo como el vocativo, es un vocativo por supuesto, así que lo dejamos como el XD.
Y esto lo analizamos en griego, y esto es muy importante, con la estructura sintáctica del griego. No piensen en la traducción. Entonces, acá lo que tenemos es udeis, el nominativo singular del pronombre, fíjense que es el pronombre heis, más ud, que lo que hace es convertirlo en una negación, es no uno, es decir, ninguno. Ninguno elacem. Esto no lo vamos a traducir así, pero en griego esta es la estructura sintáctica. Udeis es el sujeto y acá tenemos udeis y fíjense que neetom, que es un genitivo plural, está con ese udeis, pero fíjense que como esto es poesía está muy separado. Así que esto es ninguno de los mortales, que es lo que quiere decir netos. Disculpen. Esto es muy importante que entiendan, en poesía están, los hipérbaton de este tipo son muy comunes. ¿Cómo sabemos que este netón está con udeis? Bueno, básicamente porque esta udeis, udemia, udem, rige genitivo, ninguno de X, como en español, es la misma estructura que en español, ninguno de los mortales. Ninguno de los mortales elacen a escondidas. Exapatesas engaña y por supuesto exapatesas requiere un objeto directo y acá tenemos varios acusativos, xeinon, hiquetem y atanatus. El tema interesante es que elacem también requiere un objeto directo, porque en griego es a escondidas de alguien, en griego ese de alguien va en acusativo. Acá por contexto sabemos que debemos imaginar que es a escondidas de los inmortales. Y al que se engaña es al xeinon y al hiquetem. Xeinon es un huésped, es una palabrita muy importante, y hiquetem es un suplicante, otra palabrita muy importante. Hiquetem es el suplicante, es una institución en Grecia, el suplicante es una persona que se somete a otro para recibir su protección y es protegida al mismo tiempo por los dioses en esa súplica. Estos dos acusativos están coordinados por el ude, que es un coordinante negativo, es decir, que quiere decir al mismo tiempo y no, como un ni en español. Y decíamos que son objetos de exapatesas, objetos coordinados. Por el ud. Ninguno de los mortales, a escondidas de los inmortales, engaña ni a un huésped ni a un suplicante. Y nos queda simplemente el po. El po es una partícula enfática que en este caso puede estar con elacem, enfatizando el elacen, o también puede estar con el udeis, enfatizando el udeis, porque es también una partícula enfática de formas negativas. Es una forma de decir ninguno en absoluto, podríamos decir, pero vamos a tomarla acá simplemente con el verbo. Podemos traducir entonces ninguno de los mortales polipaides engaña a un extranjero ni a un suplicante a escondidas de los inmortales de ningún modo. Y ahí tenemos la traducción del po. En la hoja de traducciones, ustedes van a encontrarlo traducido de forma un poco más lineal, ninguno en absoluto de los mortales. También es posible. Bueno, y esta es la segunda oración. Atiendan particularmente a la construcción de lantano. Bien, eso es todo entonces. Vimos estas dos oraciones. Ustedes revisen el resto. En el link que está abajo ustedes van a encontrar también todas las soluciones con las traducciones. Les recomendamos que aprovechen este tiempo para hacer el análisis en el Per6 o si quieren también en papel de todas las oraciones de la hoja 2. La semana que viene vamos a estar viendo la hoja 3. Esto fue todo entonces. Yo soy Alejandro Labrita. Me despido. Hasta la próxima.